pulso económico del miércoles, que como siempre empezamos dando un vistazo a cómo le ha ido al IBEX 35, a nuestro índice general. 0,16% de avance, el índice general 8.726,3, con algunos valores que hoy han aprovechado la circunstancia, por ejemplo, Inmobiliaria Colonial, que sube 4,70, Solaria 4,64, Grifols 4,07. En el lado de los que han tenido peor ejecutoria, Bankinter, que hoy se deja 2,51, Celnex, hablaremos luego de Celnex, 2,45 abajo, y en tercer lugar Unicaja, que se deja en la sesión un 2,06. Bueno, y a continuación les voy a adelantar algunos de los elementos que van a ser, me temo que los más esperados de esta mesa de análisis económico que mantenemos abierta con los mejores expertos para ustedes, para que no se pierdan detalle. Bueno, y en nuestra mesa de análisis económico hoy tenemos que hablar o formularnos una pregunta. ¿Por qué los depósitos apenas rentan mientras el crédito se encarece? La banca parece que saca partido de las subidas de tipos del BCE, pero los usuarios de la banca poco pueden esperar de esto. Y en segundo lugar, hay un tema importante, se habla poco de él, el índice general de producción industrial. Ha bajado un 1,8 interanual con datos de noviembre, faltan los datos de diciembre, pero aún y con eso resulta que es el mayor descenso desde octubre del año 21 y le vamos a pedir a nuestros especialistas que nos lo analicen. Les presento ya a los invitados que tenemos hoy en Pulso Económico. Don Antonio Banda, CEO de Filcapital. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Todo bien, Antonio? Sí, todo en marcha. Me alegra mucho. Don Juan Avellán, profesor del IEB. Muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal todo? Todo perfecto. Todo perfecto. Todo bueno, pues empezamos a echarle un vistazo a la sesión. Parece que hoy era una jornada de transición. Choca un poco el comportamiento de las bolsas abiertas con el del Eurostoxx 50, que está en máximos de casi un año. Sin embargo, pues esto no cuela hacia el IBEX 35. Bueno, ahí está. Efectivamente es una sesión muy de transición a la espera del jueves que se publiquen los índices de inflación de Estados Unidos y empezaremos a ver cuando empiecen a publicarse resultados. Hay que ver también si lo analizamos por índices, porque el IBEX está, yo creo que muy influenciado por la banca. La banca nos está dando altos y bajos y yo creo que es uno de los elementos que hace que se separe probablemente de los índices europeos, y entonces yo creo que también está muy marcado por eso. Sin embargo, después de lo dicho por Jerome Powell, pues a lo mejor uno podría esperar que el sector bancario en la bolsa española pues tuviera unos cuantos días positivos. Hoy está en el rojo casi en su integridad. Don Antonio Banda. Bueno, sí, lo que pasa es que llevamos un comienzo de año en el que la semana pasada, pese a no ver mucho volumen, tuvimos bolsas subiendo y sin embargo, pues estos 2 días o 3 días ya que llevamos de mercado esta semana, pues está bastante todo esperando a ver qué nos dicen, ¿no? En Estados Unidos. Parece que efectivamente ayer el presidente de la Reserva Federal nos anunció que su único objetivo es la inflación y había quitado el objetivo a otros elementos que parece que empezaban a pesar en la opinión de la Reserva Federal, y sin embargo ellos han dicho cuál es su objetivo y dónde se va a centrar. Y que va a seguir dando malas noticias. Y lo ve clarísimo. O sea, bueno, pues quedamos a la espera de ese dato de inflación. Se ha convertido en el dato mundial de referencia. No hay nada más importante que la inflación en Estados Unidos. Bueno, vamos a la bolsa española. Hoy hay novedades importantes en Celnex. Ya les hemos contado que es el segundo valor en pérdidas en el día, 2,45 abajo. Eso no es demasiado grave, pero hay que señalarlo. Y eso coincide con la renuncia como CEO de Tobías Martínez, que llevaba ahí varios años y que, ha dicho que se marcha, que continuará hasta la Junta, que se irá en junio, pero que el motivo no tiene nada que ver con su salud y nos alegramos mucho. Quieren dar un cambio de aires, o él quiere dar un cambio de aires, o lo que sea. ¿Qué soporte hay que esperar en Celnex?
Bueno, yo creo que el cambio del CEO, pues lo que nos está indicando es que hay un nuevo proceso en la compañía que va a iniciarse, ¿no? Veremos a ver cuáles son los nuevos nombramientos, cómo se va a ejecutar y sobre todo qué referencia da para los próximos meses, ¿no? Estamos viendo que en cuando tengamos los datos de cierre del año, veremos que la compañía, pues bueno, no va a dar un buen resultado y por lo tanto van a tener que dar una señal al mercado de qué cambios van a hacer o qué objetivos tienen o qué cosas van a vender o qué cosas van a comprar en ese entorno en el que los nuevos ejecutivos pues van a tener que buscar a Cellnex un sitio donde al final estos no han conseguido situarla, ¿no? Profesor Avellán. Sí, además es un cambio que no debería de tener un impacto, pero sin embargo la forma en la que se ha hecho de sopetón, sin anunciar que se está preparando un relevo, que como se suele hacer en otras ocasiones. Directamente diciendo este releva a este, ¿no? Este es, efectivamente. Entonces, bueno, pues ya se había anunciado anteriormente que el proceso de crecimiento tan enorme que le llevó desde 3.000, me parece unos 3.500 millones de valoración en bolsa, llegó hasta 40.000 y ahora está en 30 y tantos mil millones de valoración, pues ese proceso de crecimiento ha terminado. Las dos últimas compras de Alemania y en Europa no llegaron a consolidar y ahora la nueva política de Cellnex va a ser de crecimiento orgánico. Está muy bien situada, quizás está muy endeudada, unos 17.000 millones de deuda, pero es una deuda que el 77% lo tiene a fijo y bueno, y además a un plazo superior a 6 años, con lo cual está bien. Su objetivo va a ser reducir deuda y sin embargo sus ingresos sí los tienen indexados al IPC, son contratos normalmente a un año que suelen estar indexados, con lo cual, bueno, pues es una empresa, yo creo que consolidada y bien, que no tendría que afectarle el cambio, pero hoy hay una nueva etapa y alguien tiene que tomar las riendas de esa forma. Y el mercado, perdona, al menor titubeo, pues resulta que te pasan factura. Del relevo de Cellnex al relevo en la cúpula de CaixaBank, resulta que la entidad financiera está ultimando la salida del que era su director general de negocio, conocidísimo, Juan Antonio Alcaraz, una autoridad dentro de la institución, el máximo responsable de la red comercial. Aquí sí sabemos algo, aquí sabemos que eso se va a repartir en tres figuras, tres personas que heredan parte de las antiguas responsabilidades de Alcaraz, que lleva más de 10 años al frente de la red comercial de ese gran imperio que es CaixaBank en términos sobre todo de oficinas y de problemas de oficinas. Sí. Tú que los has sufrido, sabes de lo que hablo. Sí, y a mí me parece que separar entre esas tres áreas es una separación muy lógica, donde estamos separando la parte comercial de la parte digital y de la parte de consumo y crédito. Es decir, ahí realmente son tres partes que son totalmente diferentes, porque la persona que ha de tomar la parte comercial se debe encargar del nuevo banco después de la fusión, es decir, hay que reestructurar oficinas, hay que dar ese impulso a la parte digital y hay que realmente hacer que las sinergias de la fusión funcionen y además aprovechar el viento de cola de la subida de tipo de interés. Banda, ¿cómo lo ves? Bueno, fundamentalmente que estamos viendo los coletazos finales de la fusión, ¿no?, con Bankia, y estamos viendo que aquellos que han hecho su trabajo, han reorganizado, han empezado a trabajar en un nuevo banco que ya es un banco fusionado, que ha hecho sus ajustes, pues van a ir saliendo porque parece ser que su trabajo ya lo han hecho, ¿no? Y ahora lo que van a buscar es un nuevo objetivo para Caixa, que va a estar más marcado por reajustes en las sucursales, reajustes de personal y sobre todo ver el negocio por dónde va a ir, ¿no? Si da o no da. Eso es, y sobre todo que la parte esa del negocio en la base digitalizada hay que trabajar mucho para que el banco, la Caixa, se ponga a la altura de lo que probablemente necesiten los bancos en el futuro, ¿no? Y ahí es la gran duda de lo digital, hacia dónde va, ¿no? Hay una pelea entre que los bancos digitales están ocupando un sitio o que si realmente la banca tradicional lo que va a hacer es digitalizarse, ¿no? Y estamos viéndolo en este momento y en los nombramientos que han hecho hoy en la Caixa, en esa sensación de que crear áreas digitales pues va a llevar a que el banco tenga otra estructura que no es la de un banco tradicional, ¿no?
Ujú. Bueno, hablando de bancos, formulábamos la pregunta al principio, ¿por qué los depósitos apenas rentan mientras que el crédito se encarece y la banca saca provecho de esas subidas de tipos del Banco Central Europeo? Profesor Avellán. Bien, es un movimiento que siempre se produce de esta forma. Cuando suben los tipos de interés es más lento que cuando bajan. Entre otras cosas porque las hipotecas no se renuevan justamente cuando suben los tipos de interés, sino al vencimiento o al año. Todavía lo que es la subida de tipos de interés no se ha reflejado de una forma definitiva en las cuentas de resultados de los bancos. También hay que tener en cuenta que veníamos pues, de una rentabilidad de depósitos del 0,05, es decir, no tenía rentabilidad los bancos en cuanto a los depósitos. ¿Esto se va a ir acoplando? Sí, porque lo que va a hacer sobre todo es el mercado, es decir, todavía no se ha entrado. Tampoco han subido los créditos de una forma tan rápida. Hemos visto sobre todo las grandes empresas, empresas del IBEX, que habían optado por acudir a los mercados para tomar deuda y han cambiado. En los últimos meses no han acudido a los mercados, han acudido otra vez a la banca, han vuelto a la banca a pedir crédito. ¿Por qué? Pues porque tampoco ha subido de la misma forma que han podido subir, por ejemplo, pues la deuda de empresas. Banda. Bueno, yo creo que los depósitos y para la banca es un chollo, ¿no? O sea, estamos viendo que está creciendo, que sigue estando marcando máximos cuando realmente pues, no ha habido ni guerra de depósitos, ni ha habido función de la banca para intentar. Ya hemos visto que efectivamente la bajada de tipos enseguida la han aplicado porque llevan sin pagar los depósitos desde hace muchísimos años. Ahora, desde luego, pensar en que van a pagar con la subida también lo veo muy complicado, ¿no? Porque están muy cómodos, la situación es fortalecer su balance y buscar una solución para eso. Yo creo que al final el que se tiene que dar cuenta es el depositario, ¿no? El que tiene ahí el dinero, que lo tiene paralizado, sin ninguna rentabilidad y que si se va al banco, desde luego no tiene otras ofertas, porque ahora mismo pues los productos garantizados, toda la parte incluso de deuda, bonos que se podían y que se colocaban en las redes hace tiempo no está ofreciéndose. Entonces, pues bueno, cuanto menos se entere el propietario del depósito de que puede hacer algo con ese, mejor para ellos. Bueno, por cierto, hay que seguir con esto de la banca porque hoy tenemos que contarles a ustedes por qué la banca está del lado de los que han perdido posiciones en la sesión. Banda. Bueno, yo creo que sigue habiendo esas dudas de qué va a pasar, ¿no? Y al final parecía y hemos tenido a 2 o 3 bancos esta semana diciendo que al final no va a haber recesión, y entonces que yo creo que el mercado está buscando cuál es su objetivo para este 2023, ¿no? Estamos viendo además que hay una lucha porque se intente vender ahora que va a ser un año muy bueno para los bonos, que a lo mejor la bolsa le cuesta un poco más, pero que los bonos que sufrieron el año pasado, una de la mayor caída de los últimos años, pues que puede ser otra vez y pueden retomar. Y ahí tenemos esa duda y desde luego en todo ese entorno en el que los productos financieros están complicándose, realmente siempre es la banca la que sufre en su valoración en bolsa, ¿no? Sí, además hay que añadirle a esa incertidumbre que todavía no sabemos qué nos va a pasar en la recesión, que afecta directamente a la morosidad y eso es una de las partes, es decir, todavía, no, como hemos dicho antes, todavía no se ha reflejado lo que es la subida de tipos de interés, que va a afectar positivamente y hay que ver, por otro lado, qué va a pasar. También está el tema de los costes, que afecta de una forma muy importante a la inflación a la banca. Hay que tener en cuenta que el 60% de la cuenta de resultados de un banco, por la parte de gastos, son gastos de personal, 50 y pico, 60 son gastos de personal, con lo cual le afecta muy directamente. Si tienen que saltar esas dos barreras, costes y morosidad que pueda incrementarse por la situación actual, y una vez que se supere eso, pues lo veremos. Bueno, vamos a un escenario que seguro que les suena. Es el escenario de lo que está pasando puertas adentro en Naturgy. El accionista australiano, que se llama IFM, vuelve a mover la colita y vuelve a decir que quiere pues, crecer en su participación dentro de Naturgy. Mientras tanto, se interpretan movimientos de salida de GIP y siempre con el gobierno de fondo, que son los que de alguna manera frustraron el interés inicial de IFM por controlar un paquete mayor en Naturgy. Así es que parece que volvemos a un escenario de incertidumbres en Naturgy. Sí, esto es un culebrón importante, porque por un lado, pues a todo lo que has dicho está claro
que Naturgy, parte de Naturgy es una empresa estratégica, es decir, los acuerdos de gas con Argelia, los gasoductos... Los que son secretos. Esos que se supone que son secretos, cómo funcionan los gasoductos, es decir, había un equilibrio entre fondos de inversión, CaixaBank por otro lado, la Caixa por otro lado, y había un equilibrio y ahora parece que se estaba rompiendo. El gobierno levantaba la mano, pero a ver si vamos a levantar la mano hacia un lado o hacia otro, que eso es lo más importante. El trocearlo, a ver cómo se trocea y qué es lo que se hace con esos trozos, porque eso es lo más importante, que ellos todavía ya no lo saben tenemos claro. que enterraron el proyecto del split y ahí nos quedamos, pero esto parece que el accionista australiano está dispuesto a ponerlo en solfa en este 2023. Manda. Sí, yo creo que los australianos están ahí con la caña, ¿no? Intentando ver si realmente pueden tomar otras posiciones o si además pueden dejar o hacer algo de influencia en la estructura de la compañía. Está un poco complicado porque yo no creo que no acaban de informar al mercado qué es lo que va a pasar. No sé si no tienen el plan estratégico desarrollado o, como decíamos, es secreto y entonces no somos capaces y eso el mercado desde luego lo penaliza. Pero a cualquier movimiento que parece o cualquier rumor de que va a haber salir paquetes al mercado, enseguida los australianos aparecen y están dispuestos a hacerse con la compañía completo. Eso le da un valor que no sé si en sí mismo tiene valor o es ese mismo movimiento el que los australianos generan para que se incremente el valor. Eso tampoco se sabe. Hablemos del índice de producción industrial, que es mucho más importante de lo que a principio pudiéramos interpretar. Resulta que está de capa caída, datos de noviembre, eso sí, faltan los de diciembre, que me temo que no van a ser mejores, pero la cuestión es que estamos en lo peor desde octubre del 21 y eso ya no tiene remedio. Sí, lleva con una caída tras 6 meses positivos, es decir, si estamos cayendo en el PIB, está claro que de algún lado viene. Ha caído principalmente lo que es confección textil, energía, confección textil un 27% energía, y el que mejor ha ido es la industria extractiva. O sea, es un índice muy volátil, independientemente de que sea muy volátil, pero empieza a darnos indicaciones de por dónde nos está yendo. Bueno, quiero que vean un trabajito que hemos preparado para que sepan cómo funciona esto del índice de producción industrial. El índice general de producción industrial bajó un 1,8% interanual el pasado mes de noviembre, registrando así su mayor descenso desde octubre de 2021, cuando retrocedió un 3,1%, según ha informado este miércoles el Instituto Nacional de Estadística. Con la caída de noviembre, la producción industrial pone fin a 6 meses consecutivos de ascensos interanuales. La tasa del penúltimo mes de 2022 fue casi 4 puntos inferior a la de octubre, cuando este indicador subió un 2,1%. La producción de la industria energética fue la que más bajó en noviembre, al registrar un retroceso interanual del 9,8%. El único sector que incrementó su producción en noviembre de 2022 fue el de los bienes de equipo, con un repunte del 7,3% respecto al mismo mes de 2021. Don Antonio Banda. Bueno, los datos de la producción industrial pues suelen tener lo que se llama un efecto en la revisión, el efecto J invertido, que es que no se refleja directamente el mes cuando se dan los datos, sino que esos datos se van acumulando y al final tienes un efecto que se produce unos meses después de cuando efectivamente ha tenido la situación, ¿no? El índice. ¿Qué ocurre? Que llevando además una senda de crecimiento positiva, realmente es difícil darle la vuelta, ¿no? Porque tiene un movimiento tendencial que desde luego con este dato de caída lo que va a producirse es ese efecto de caída a más largo plazo y veremos que los datos que vienen van a ser consecuencia también de un parón importante que no parecía que fuera a producirse, ¿no? Porque al final tienes un efecto positivo en la venta de los datos que cuando se da la vuelta no hay nadie que te diga que la situación es que se ha paralizado, ¿no? Y la realidad es que lleva 6 meses paralizada. Bueno, quiero conocer qué impresión tienen ustedes a propósito del comportamiento que va a tener el Euribor, que tiene preocupada a mucha gente que renueva las condiciones de su hipoteca en estos primeros meses del año y que, según los expertos, va a circular entre el 3,5% y el 4% a lo largo del año.
Sí, yo creo que en torno al 4 va a estar y yo creo que por encima, incluso por encima del 4%. Afecta no solamente a las familias en cuanto que tienen que pagar más, sino también hay que tener en cuenta la antigüedad de la hipoteca, también hay que tener en cuenta que esas familias cuando les dieron el crédito les estaban dando sobre el 30-40% de su capacidad de endeudamiento, con lo cual hay cierta resistencia ahí a lo que pueda pasar, es muy duro. También hay que tener en cuenta que afecta a lo que es el precio de la vivienda, porque la vivienda, parte del precio de la vivienda es el coste que va a tener. Es decir, el precio de la vivienda siempre es esa capacidad de endeudamiento que tiene una familia, cuánto puede destinar a la hipoteca, y ahora puede destinar menos, con lo que destina a la hipoteca, que es su 30 o 40%, depende de lo que consiga, con eso obtiene menos dinero para adquirir una vivienda. Y eso se va a notar y se empieza a notar ya en el sector inmobiliario también. Hoy es noticia de hoy también que el índice de riqueza financiera de las familias ha caído en torno al 3%, y eso es muy sencillo de entender qué es los ingresos menos la deuda. Y son lentejas, ¿no? Sí, hay muchísimo dinero que ahora estamos echando las cuentas y efectivamente que es dinero ahorrado por las familias que está pasando al consumo, que eso no lo habíamos tenido en cuenta. Entonces, toda esa combinación y con la subida de tipos, que además es difícil de transmitir al que tiene esas deudas, que le va a afectar tanto, ¿no? Porque estamos viviendo en un entorno en el que todos estábamos encantados de que nos diesen crédito para hipoteca o crédito para deuda de consumo, y que los tipos estuviesen hasta regalados, ¿no? Que hemos hablado muchos años. Ahora, cuando tenemos que jugar la inversa, el español no acaba de entender esto, ¿no? No acaba de entender que por qué te van a subir cuando al final él no ha tenido en su vida en sí, en su vida diaria, un efecto equivalente, ¿no? Y pues es por el efecto de subida de salarios o viendo la relación que hay entre la inflación, la subida de salarios y la situación de la economía real, ¿no? Ya esto es difícil de explicar, sobre todo si no hay nadie que lo explique, ¿no? Y estamos en esa situación, que incluso se puede ir, yo estoy de acuerdo, muy por encima del 4, si vemos que además los americanos están dispuestos a que los tipos sigan subiendo, y entonces eso va a tener un efecto contagio a toda Europa. Bien, saben ustedes que para Nadia Calviño el momento es espectacular. Hemos cerrado un año 22 de cine y nos encaminamos a un año 23 con el mejor motor posible en la economía española. Luego desmenuzamos los datos y vemos que el índice de producción industrial revela que hay mucho menos gasto en energía. Eso ya sabemos lo que quiere decir. Ítem más. Resulta que el mercado de trabajo demuestra haber perdido uno de sus grandes motores, tristemente uno de sus grandes motores en la creación de empleo. Les cuento, los bares y los restaurantes perdieron entre junio y diciembre 77.000 afiliados a la Seguridad Social. Esto significa lo que significa. Hay lugares muy afectados por esto, por ejemplo, Baleares o la Costa del Sol, en fin, y las grandes ciudades también. Sí, además es que diciembre precisamente es un mes donde la hostelería, bares, etcétera, siempre ha tirado. Es decir, es más grave por eso, si hubiéramos tenido un mes que no fuera propicio, pero es que diciembre siempre es un mes en el que la hostelería pega un buen tirón, sin modo que ha ido. Nos pasa lo mismo que con el índice de producción industrial, es decir, si estamos cayendo lo que es nuestra producción, se tiene que ver también y se va a ver en lo que es el paro, es decir, en lo que es el empleo, una situación de empleo que si lo conseguimos desgranar, los que trabajan y no trabajan, los fijos discontinuos que firman 2 y 3 contratos indefinidos en el mismo mes, bueno, pues lo veremos, pero lo que está claro es que es una consecuencia y es sota, caballo y rey. Si baja el incremento del Producto Interior Bruto, está claro que el paro se va a ver mermado. Banda. Bueno, y sobre todo porque tenemos un problema, ¿no?, que vamos a explicar la semana que viene, que es fundamentalmente por qué no utilizamos los créditos que nos da la Unión Europea para hacer y animar a aquellos sectores que creemos que van a ser los más interesantes. Estamos perdidos, ¿no? No somos capaces de ver dónde apostar, nos dan los datos de empleo, que un sector que es fundamental para España, como es la restauración, no hemos sido capaces de animarle. Pues
si hubiésemos dirigido parte de esos créditos a ayudar a los que seguramente estarían dispuestos a recibir ese dinero para mantener el empleo en la restauración, hubiésemos tenido otros resultados. Sin embargo, aquí parece que no pasa nada, ¿no? Que la situación es cada vez peor y, sin embargo, estamos vendiendo que esto va cada vez mejor porque sí que vemos que estamos entrando en un periodo preelectoral que nos va a durar todo este año. Por lo tanto, va a ser difícil que veamos en ningún sitio noticias negativas. Don Antonio Banda se refería, con esa ironía de que vamos a saber la semana que viene qué pasa con los fondos europeos, a que tienen que ir Calviño, Reyes Maroto, Escrivá y María Jesús Montero al Parlamento Europeo a explicarse. Como si quisieran explicar algo, y en el Parlamento Europeo que, en fin, que ha pasado por una de sus peores crisis de la historia del Parlamento Europeo. No tenemos tiempo para más. Les agradezco muchísimo a ustedes su presencia y sus opiniones, a ustedes su paciencia y su interés desde los hogares, y les invito por ello a ver a continuación, después de la publicidad, la redacción abierta del Toro Televisión.